Iniciamos una nueva etapa en la vida del país, una etapa en que se tendrán que generar muchas viviendas, pero no se trata únicamente de hacer muchas viviendas, se trata de hacerlas bien, dónde se necesitan, cómo se necesitan y hacerlas específicamente para quién se necesitan. No basta el número, se requiere que la cobertura sea total y de eso vamos a hablar hoy en Vivienda y Ciudad, de cómo lograr viviendas de calidad que cumplan con su función, que generen patrimonio y que generen desarrollo. Empezamos. Desde tiempos remotos, la arquitectura se ha consolidado como una manera de proyectar y construir mejores entornos, a través de la modificación y alteración de ambientes físicos que logren satisfacer las diferentes necesidades sociales. Es así como esta disciplina hoy en día es pieza fundamental para dar vida e identidad a las ciudades, enriquecer los espacios, mejorar la infraestructura de un lugar y coadyuvar a construir un mejor país. En México, han sido diversos los arquitectos que han contribuido a redefinir el paisaje urbano con creaciones emblemáticas, pero además, muchos de ellos se han enfocado en el valor social que también juega esta profesión, como es el caso del sector de la vivienda. Un claro ejemplo es el arquitecto Mario Pani, creador del primer multifamiliar y el primer condominio en México. A lo largo de su trayectoria, este profesional realizó múltiples proyectos de este tipo, por lo que destaca como el arquitecto que más proyectó y diseñó vivienda en el país. Luis Barragán, Teodoro González de León, Abraham Zabludovsky, Francisco Serrano Cacho, Pedro Ramírez Vázquez, Francisco J. Serrano, José María Gutiérrez Trujillo, entre otros arquitectos, fueron destacables personajes que dedicaron gran parte de su carrera a desarrollar proyectos de vivienda, lo cual le dio un gran impulso a este sector desde mediados del siglo XX. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda y Ciudad. Vamos a hablar hoy del valor en la vivienda y para eso tenemos invitados de lujo. Jesús Orozco, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y Jorge McLaughlin, también, ¿cómo estás, amigo? Horacio, muy bien, gracias. Pues con este tema, a ver, se trata de hacer más viviendas, pero se trata de hacerlas mejor y que construyan patrimonio y que den una serie de cosas que debiera tener la vivienda. ¿Cómo es eso? ¿Qué calidad de vivienda estamos haciendo en este momento en el país conforme a esos criterios? Que generen patrimonio, que tengan un valor de reventa, que tengan un valor de que tengan un título de propiedad. ¿Qué calidad de vivienda estamos haciendo en el país? A ver, yo creo que hay como dos realidades, ¿no? Un poco lo que es interés social y luego la otra parte que sería un sector medio para arriba. Y yo creo que es en ese sector medio para arriba donde se está generando estas variables que tú estás diciendo, ¿no? Que se esté generando plusvalía, que yo creo que es lo que finalmente le interesa a cualquier inversionista, ya sea patrimonial o un inversionista industrial, ¿no? Que eso genere pues un beneficio en el tiempo. Y para que se genere eso, pues bueno, hay que hacer una serie de análisis y básicamente yo diría que está ligado a ubicación, ¿no? Las 3 L's famosas, ¿no? De location, 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 que ahí no sé si tú estés de acuerdo, pero es básico, ¿no? El problema, y también creo que no puedes analizar lo mismo la Ciudad de México que el resto del país, ¿no? Ciudad de México tiene el problema que no puedes ya tener suelo, ¿no? A discreción, como sí puede suceder en otras ciudades, como puede ser Mérida, puede ser Querétaro o Toluca, ¿no? Ahora con todo el tema que se está generando con el tren, ¿no? Toda esa perspectiva o iniciativa que está creándose en esas zonas. Entonces, basado en el término de ubicación y lo que los desarrolladores se puedan permitir pagar por esos suelos, es lo que les va quedando para generar mayores o mejores proyectos, ¿no? Ahora yo creo también que el tema de las amenidades es fundamental. Si hablamos de condominios, ¿no? Si hablamos de vivienda vertical, horizontal, lo que te puedan ofrecer en amenidades es fundamental como un detonador de decisión de compra para una familia, ¿no? Ahora, Jesús decía una cosa muy importante, Jorge, que es que varía de cada plaza y varía en cada segmento del mercado. Es cierto, es diferente la plusvalía que se genera en vivienda media residencial, donde uno juega mucho con la ubicación y con condiciones del momento en que compras, que con interés social, donde a lo mejor acabas comprando en la oferta que hay y en función del crédito que tienes. ¿Cómo percibes tú este desempeño de los valores de las propiedades?
Pues si nos referimos al segmento de la vivienda de interés social, bueno, coincido totalmente con Jesús. Es un segmento que creo no ha logrado darle a las familias la plusvalía que seguramente esperaban. De hecho, sabemos que en muchos casos más bien fue todo lo contrario, se minusvalizaron al punto tal de quedar abandonadas. Creo que ese tema, digamos, ha sido muy sensible y ha estado muy sobre el tapete de las últimas gestiones, particularmente en Infonavit. Y percibo como una sensibilidad especial de las próximas autoridades como para tratar de revertir o mitigar ese tipo de problemática. Se ponen un desafío muy grande por delante, porque, yo lo digo en español, ubicación, es difícil darle ese atributo a la vivienda de interés social, pero de alguna manera creo que es el reto principal que vamos a ver en tema de vivienda en el próximo sexenio. Ahora, sin embargo, si los tres estamos coincidiendo en tema de ubicación, ¿qué habría que hacer para lograr que la ubicación se les diera a quien mayor necesidad tiene de vivienda y a quien está más vulnerable para poderla comprar? La realidad hoy es que vemos que la mayoría de la población urbana no tiene capacidad de comprar una vivienda con esa ubicación. ¿Qué se podría hacer? A ver, yo creo que tendríamos que irnos desde la base en la generación de suelo que tenga vocación de desarrollo, ¿no? Y eso tendría que irse pues a los planes de desarrollo urbano de los municipios, intervenir con los catastros. ¿Cómo puedes al día de hoy generar todos sus atributos, toda esa oferta de vivienda si no tienes el insumo principal que es el suelo, ¿no? O puede ser que exista el suelo, pero no el suelo con las condiciones necesarias para generar esos atributos. Ahora, porque tú has estado dando un seguimiento puntual a través de Revisora de Avalúos a lo que ha pasado durante muchos años con la vivienda del Infonavit particularmente. Y de lo que tú decías que es cierto, que hubo una temporada donde se produjo tanta vivienda y sin criterios urbanos. Un acierto de esta administración es que ha devuelto el tema de prioridad el orden urbano, me parece importante. Ya no se están haciendo tantos proyectos tan alejados, tan susceptibles a ser abandonados, tan susceptibles a que generen minusvalías. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Qué tal está la calidad de la vivienda que se está haciendo en los años muy recientes? No, sin duda ha mejorado, diría que considerablemente respecto a lo que pudo hacer la vivienda hace 10 años atrás. Creo que cada época tuvo el foco en una problemática que a lo mejor en ese momento era la que debía atacarse. Abatir el rezago habitacional era una prioridad hace 10 años atrás. Hoy creo que la prioridad es mejorar, digamos, la calidad de la vivienda, la calidad más que nada de los habitantes de la vivienda, ¿no? O sea, porque la vivienda, en definitiva, tiene que ser el contenedor de la satisfacción de las familias. Entonces, hay muchos obstáculos que yo creo que se pueden revertir. Probablemente sí, obviamente hay que hacer muchos cambios, o sería conveniente hacer cambios, por ejemplo, en la densificación. O sea, la Ciudad de México tiene una particularidad, es una ciudad baja, ¿no? Es una ciudad con una densidad habitacional muy baja. Obviamente requiere también de una inversión en infraestructura muy grande para poder aumentar esa densificación. Pero yo creo que el futuro tendría que ir por ese lado. Obviamente sin infraestructura no podemos tampoco modificar la densificación. Hoy estamos viendo, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Pero es la única manera que yo veo en la Ciudad de México o en los grandes centros urbanos del interior como una manera de acercar a la gente de menos recursos a sus centros de trabajo. Ahora, en términos de mercado, ¿qué vivienda se está produciendo? O sea, vaya, tenemos muy claro cuál sería el ideal. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué se está produciendo y en qué valores? Bueno, depende nuevamente, ¿no?, de la realidad. Esta Ciudad de México, pues tienes valores promedio ya de 5.2 millones de pesos, ¿no? Vivienda de tipo medio para arriba, residencial plus. Ya fuera de la ciudad, pues ya te encuentras un poco de todo, ¿no? Dependiendo de la capacidad económica de cada una de esas ciudades o dependiendo de la industria, si es una ciudad ligada a temas de servicios o a maquila, ¿no? Dependiendo del tipo de perfil que tengas o de pobladores. Y estoy hablando en términos promedio, ¿no? Porque seguramente te vas a encontrar de todo.
No es lo mismo la franja norte, que se ha desarrollado tanta vivienda de interés social y que todavía existe demanda de ese tipo de vivienda, a lo que pueda referirse o requerirse nuevamente, hablando de Querétaro o de Mérida, ¿no? Donde incluso se está desarrollando vivienda de tipo vertical, que hace 10 años pues a lo mejor nadie se hubiera imaginado que se puedan desarrollar torres de tipo residencial en Mérida, ¿no? Por decir algo. Es que una cosa es el mercado, otra cosa es lo que está viniendo en la realidad. Ahora, estamos ante un momento de cambio, donde hay muchos proyectos muy importantes que implicarán cambios de paradigmas urbanos, cambios de modelos de planeación, y habrá que ver hacia dónde vamos con eso. No habrá que ver, por ejemplo, qué pasa en algunas zonas de la Ciudad de México ante esta situación del cambio del aeropuerto. Es decir, acordamos todos para desarrollar para este lado, paren las máquinas y ahora, no nada más el aeropuerto, Claro. Vivienda, ahora hay que mover a todo ese tipo de cosas. Ahora, en términos de calidad, ¿qué me puedes decir tú de la calidad, considerando que tú visitas los proyectos y ves la calidad de la obra que se está ejecutando? ¿Qué tal? Por ejemplo, una casa que está en un precio, ¿eso es lo que vale? O sea, el valor de avalúo, valor de calidad de la construcción, ¿sí estamos haciendo las cosas, al menos en ese aspecto, bien? Yo entiendo que sí, digamos, hace 8 años atrás, cuando empezamos con este proceso de monitoreo de avalúos, el énfasis estaba puesto en lo que podían ser las diferencias justamente entre el valor del avalúo y el valor real de mercado de la vivienda. Hoy esa situación te diría que es probablemente la menos recurrente dentro de las incidencias que observamos. Es como que ha habido una convergencia entre lo que son los valores de mercado y lo que realmente reflejan los avalúos. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Y eso a su vez viene acompañado por una descripción más acertada de la calidad de la vivienda. Entonces, el tema incluso de las amenidades que mencionaba Jesús hace un instante, lo vemos en las viviendas de interés social. O sea, la vivienda de interés social, para poder diferenciarse, competir, digamos, ya está incorporando distintos tipos de amenidades. Amenidades que permitan hasta operar remotamente. Pero esas amenidades, esos tipos de amenidades, ¿se reflejan positivamente y en forma real en el precio de la vivienda? En el valor, en lo que vale la vivienda. Yo creo que todavía el mercado no reconoce el valor de esas amenidades. Entonces ahí es una dificultad que por lo general tienen los evaluadores, porque el mercado por ahí no lo reconoce, aunque sí obviamente tiene ese valor, ¿no? Lo mismo pasó en su momento cuando se empezaron a incorporar las primeras ecotecnologías. Claro. No eran reconocidas por el mercado. Finalmente sí, se fueron reconociendo, se fue entendiendo que eso le daba una plusvalía, pero lamentablemente ese tipo de plusvalías no fue suficiente como para contrarrestar los desaciertos en materia de desarrollo urbano. Permítame ir a un corte, regresamos en un momento y seguimos a lo que viene. Ya platicamos un escenario más o menos de qué es lo que está pasando. Les dejo eso para que le pensemos unos minutos. ¿Qué sigue para la vivienda? Vámonos a un corte y regresamos en un momento.
estamos de vuelta y bueno, nos quedamos con esa tarea de pensar, bueno, ya dijimos, ya se hizo un análisis, ya decimos ubicación, seguir construyendo con esa calidad, cómo lograr que eso se refleje en el valor, pero sobre todo, cómo lograr que empecemos a generar plusvalías y que esto poco a poco vaya madurando el mercado. Tú, por ejemplo, en lo que revisan ustedes en TINSA, ¿qué ha pasado con el mercado secundario, con la venta de la vivienda usada? ¿Qué pasa cuando la gente compra una casa, considera que tiene un patrimonio y llegado el momento la quiere vender para hacer otra cosa, comprar otra casa, otra cosa? ¿Cómo le va con esa venta de su casa? Yo te diría que bien, en la mayoría de los casos. O sea, pero normalmente... no quiero decir que la compra de una primera casa esté condicionada a algo, pero siempre tienes mayor libertad o eres un poco más maduro en la decisión de una segunda casa. Sí, claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, me parece que son compras mejor pensadas, con lo cual pues es más fácil que la inversión que estás haciendo vaya hacia algo un poco más seguro. Y eso en automático te lleva a que puedas tener una mayor plusvalía cuando vas y vendes por segunda o tercera ocasión, con lo cual pues siempre vas exigiendo mejores beneficios, salvo que estés encaprichado con algún tipo de proyecto, algo así que al final pues no comercialmente no sea viable, ¿no? Pero bueno, eso son contrataciones. Sin embargo, se vale. Todo el mundo de repente hacemos compra capricho de un reloj, de un coche, de una casa, claro. por la segunda casa, la casa de fin de semana que a veces ni necesitamos, pero la gente la compra. Ahora, en este mundo, ya con la cantidad de productos que se han desarrollado para la vivienda y sobre todo, ya hay productos y ya está detectada la necesidad de que hay vivienda para jóvenes, ahora ya hay modelos de co-living, de renta, ya se habla de muchas cosas. ¿Qué viene en lo que estamos haciendo de vivienda, considerando lo que tenemos? Hay que pensar en lo que tenemos en línea de producción. ¿Tú cómo percibes todo esto que tenemos en línea de producción? ¿Cómo debiera ir preparándose para atender a los nuevos tiempos? Sin duda, creo que hay que poner énfasis en el tema de los desarrollos condominales, ¿no? Eso es lo que debería facilitar el acceso y particularmente en los condominios verticales. Eso choca lamentablemente, creo que con una cultura muy marcada en México y es la preferencia del usuario de tener su propio terreno, su propia casita, y en vez de compartir a lo mejor una estructura en altura donde pudiera tener ciertas amenidades. Entonces hay un tema cultural difícil de abatir y por eso la Ciudad de México es como es, por eso es una ciudad achatada, la gente ha preferido, digamos, comprar algún tipo de casa, y no estoy hablando de la situación en la cual no tuvieron otra alternativa, ¿no? No estoy hablando de la situación de quienes tuvieron que irse a Tecámac, porque si no compraban en Tecámac o en Zumpango no podían acceder a una vivienda. Entonces, el futuro para mí tiene que venir por ese lado, por el lado de los desarrollos condominales en altura, lo que decías en el capítulo 6 o en el bloque anterior, lo que conlleva la necesidad de aumentar la densificación de la ciudad. Es una tarea, digamos, complicada por esta vocación del suelo que también hablaba Jesús hace un ratito, y lo que son los costos del suelo, ¿no? Hoy es difícil que encuentres en la Ciudad de México, aún en las zonas más menos demandadas, que encuentres un valor del suelo debajo de los 10.000, 12.000 pesos, ¿no? Ahí, no sé, por la zona de Santa Marta, Catitla, ¿no? En cambio, en el Estado de México puedes encontrar para ese mismo tipo de inmueble, o mejor incluso, valores de suelo de 4.000, 6.000 pesos. El tema es ir generando las condiciones para que hoy, ya que está muy claro que no se trata de ofrecer únicamente la vivienda, sino ofrecer vinculación a servicios de ciudad, habrá que ver qué lugares podemos consolidar y cómo ir cambiando la mentalidad de la gente. ¿Tú cómo percibes eso? Que la gente está migrando y ya está tomando mejor, por ejemplo, la vivienda vertical, está tomando, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿qué pasa con esas viviendas que se empiezan a ofrecer sin estacionamiento? ¿Qué pasa con esos modelos de co-living? ¿Cómo está respondiendo la gente que en teoría es lo que necesita, pero a la hora que le ofrecen el producto, lo toma? A ver, yo creo que es un tema que va ligado a edades, ¿no? O sea, la gente joven, es un tema generacional, o sea, la gente joven, pues sí es que prefiere este tipo de productos. Sin embargo, yo creo que esto está supeditado y va ligado al inicio de la conversación, al tema de movilidad, ¿no?
es lógico, el suelo es finito y va a llegar un momento en que no va a haber suelo y vamos a tener que seguir creciendo, no solo en Ciudad de México, sino en otras ciudades. Pero ¿qué haces? O sea, o creas otros polos urbanos o creas esquemas de movilidad realmente útiles para que la gente se pueda desplazar como sea en otros países, ¿no? A ver, hay un ejemplo clarísimo. Alemania tiene una población muy similar a la de México, pero el tamaño del país, geográficamente hablando, es yo que sé, un estado de la República, y ahí viven todos. Entonces, yo creo que aquí todavía, si hacemos ese comparativo, pues queda suelo para aventar, ¿no? El tema es cómo generamos esa movilidad, cómo generamos esos planes de desarrollo urbano para que se puedan desarrollar de manera correcta. Si lo manejamos mal, es algo caro, se acaba convirtiendo en caro. De lo barato se acaba convirtiendo en caro, de que el suelo es baratísimo. Sí, pero le falta meterle agua, le falta meter luz, le falta meter transporte público, y si hubiera que meterle todo eso, resulta siendo carísimo. Ahora, este tipo de cosas, por ejemplo, todos estos contextos urbanos, ¿cómo los reflejas ya en el valor de las propiedades? ¿Sí los reflejas? Sí, por ejemplo, claro. A la hora de ver una casa, es evidente que una casa en Tecámac, construirla vale lo mismo que construirla en el corazón de la Ciudad de México, en el corazón de Monterrey. ¿El resto de los insumos urbanos están reconocidos en el avalúo? Sí, absolutamente. Digamos que el nivel de infraestructura que rodea a la vivienda le confiere claramente un valor diferencial. O sea, no es solamente el tema de la ubicación, ya estamos hablando de nivel de infraestructura. O sea, puede que tengas ubicaciones relativamente cercanas a un determinado centro urbano, pero que en un caso tengas las vialidades pavimentadas, que tengas drenaje, que tengas alumbrado público y que a lo mejor en otras zonas no tengas esos beneficios. Y eso sí impacta claramente en el valor de la vivienda. Estamos ya en la etapa final del programa. ¿Qué pensarías que debieran ser los cambios trascendentales que este nuevo gobierno que va a llegar y que ha hablado de una política basada en atender mejor a la gente, particularmente a los que menos tienen todo aquello? ¿Qué pensarías que debieran ser los primeros pasos a seguir para poder cumplir ese objetivo social del desarrollo urbano y la vivienda para que se pueda lograr? ¿Qué habría que hacer? Yo creo que lo primero es que sean facilitadores, ¿no? Que de alguna manera orquesten a todos los participantes de esta industria para que se pueda llegar a ese objetivo, ¿no? Desde la generación de suelo, fomentar la compra, coadyuvar para que se generen esas compras de suelo, que se generen las licencias, los permisos de manera correcta, que luego todos los otorgantes de crédito de alguna manera pues puedan trabajar correctamente para que al final pues esa maquinaria se concrete en otorgar una vivienda y hacer una familia feliz, ¿no? Que logren su sueño patrimonial. El tema es ese, el tema a fin de cuentas se ha hablado de una política de vivienda, una política de ordenamiento territorial que tenga como eje, como objetivo principal a la gente. ¿Cuál sería tu visión? Tú que también has estado que conoces muy bien la industria, que has hablado con desarrolladores y todo, ¿qué consideras que es lo que le duele al sector para poder lograr todo? Los fierros dan para hacer mucho más. Sí, mira, decía Jesús que la expectativa es que sea facilitador. Yo creo que el primer paso que ha anunciado, por lo menos en reiteradas ocasiones, el presidente electo y su equipo, es la lucha contra la corrupción. No podemos desconocer que es una industria que está plagada de corrupción, precisamente por todas estas trabas que acompañan cualquier gestión de desarrollo. Entonces, yo esperaría que en primer lugar cumplan con esa promesa de atacar frontalmente la corrupción en todos los planos, ¿no? Pero en el plano de la vivienda, que es el tema que nos atañe, creo que es un gran obstáculo y que sería un paso importantísimo si realmente en todos los eslabones del tren de vivienda se desterrara la corrupción que hoy existe. Pues señores, no me lo van a creer, pero acabamos. Les agradezco como siempre la amistad y el tiempo que disponen para venir a platicar con nuestro auditorio. Amigo, muchas gracias. Gracias, Horacio. Querido Jorge. Gracias, Horacio. Y a todos ustedes, muchísimas gracias como siempre por su atención. Esto es Vivienda y Ciudad. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.